En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de Romanos. Hay aquí en el capítulo 1 algunas palabras que demuestran la intención de Dios a causa de la rebeldía, del pecado, de la depravación del ser humano. Por ejemplo, la Biblia dice que la ira de Dios se revela. Y es una revelación de la ira y del justo castigo de Dios sobre la humanidad a través de toda la historia. Y esta manifestación de la ira es a causa de la impiedad y de la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el versículo 24 del capítulo 1, Dios habla y dice así, o Pablo dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, los entregó a esas pasiones desordenadas que se han manifestado en toda cultura desde el principio de la creación, porque desde el principio de la creación el hombre ha asumido una actitud de rebeldía en contra de su Creador, en vez de adorarle y en vez de darle las gracias. Y entonces Dios los ha entregado a la inmundicia, los ha dejado después de que Dios ha insistido y luchado con el hombre, procurando que el hombre se vuelva a Él. El Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es polvo. Entonces Dios los ha entregado, los ha dejado. No quieren obedecerle, no quieren venir a Dios. Entonces Dios los ha abandonado a esas pasiones vergonzosas que más adelante Pablo declara que son la distorsión de la identidad humana, donde el hombre tiene relaciones sexuales con el hombre y la mujer con la mujer, recibiendo en sí mismo la retribución o las consecuencias de su propio extravío. Y en el verso 28 declara que como ellos, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, los dejó, y ahora el hombre manifiesta una mente reprobada. Los entregó para hacer cosas que no convienen. El hombre ya no piensa con claridad. Estamos viviendo, a pesar de que estamos en el desarrollo de la ciencia, estamos viviendo un tiempo en que los mismos hombres que se dedican al desarrollo científico dicen, piensan cosas absurdas respecto a la naturaleza humana y niegan la existencia de Dios. El resultado de esto es que Dios los ha entregado a esa mente reprobada. Cada día el hombre se corrompe más. En la Biblia se declara que viene un juicio sobre aquellos que dicen que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. Ha perdido el hombre la capacidad de pensar, de razonar con lógica, con sentido común. Ya perdieron de vista lo que es bueno, lo que es noble, lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios. Y
y el hombre ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y entre la verdad y la mentira, porque ha vivido así, ha distorsionado su mente. Dios los abandonó a esa mente depravada y reprobada. Entonces, el resultado de esto es que los hombres están atestados de toda injusticia, de toda fornicación, perversidad, avaricia. Parece que esta es la época de la perversidad. El hombre ha pervertido todos los valores. Ya el hombre no sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Vive de una manera depravada, ha pervertido su propia vida, su moral, ya no hay ética. La palabra favorita que se menciona en los medios de comunicación social, principalmente cuando se habla de las noticias y de la forma en cómo se desarrolla la política en un país, la palabra favorita para describir las acciones de los gobernantes de las naciones es la palabra corrupción. Entonces los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Están atestados de injusticia, por eso es que los pueblos se amotinan. Los pueblos claman por justicia, pero no hay justicia. Los jueces se venden al mejor postor. Son prevaricadores y violan las mismas leyes que ellos mismos están administrando. Están atestados de injusticias, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son malos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sí, ciertamente. Hay gente que cuando hablan de Dios o cuando quieren emitir un juicio o un criterio respecto a la religión o respecto a Dios, nuestro Creador, ellos lo hacen con odio. Son aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males, desobedientes a los padres. El hombre ya ha perdido el sentido de obediencia y respeto a toda clase de autoridad. Si no aprendieron a respetar a sus padres, peor es que pretendan ellos respetar cualquier otra autoridad. Vive la sociedad humana en una total anarquía. Entonces todo esto revela el carácter del hombre moderno. En este tiempo moderno, en estos últimos tiempos, donde la ciencia ha alcanzado un grandísimo desarrollo, y es cierto que el hombre ha alcanzado un gran desarrollo en el conocimiento, en la ciencia, pero no en la moral, en la ética. En cuanto a la justicia, ha habido un tremendo deterioro. El hombre se ha corrompido. Se han vuelto necios, desleales, sin afecto natural e implacables. Y la misericordia está ausente en las relaciones humanas. Y Pablo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo practican estas cosas, sino que también se complacen y aprueban a los que practican estas cosas juntamente con ellos. No solamente es que están haciendo lo malo, sino que aprueban esa conducta maligna, perversa, que hay en las sociedades humanas, y ellos la aprueban y dicen, es magnífico, aplauden. Están de acuerdo con ese estilo de vida corrompido porque tienen una mente
una mente reprobada. Ya perdieron todo conocimiento de lo que es justo, de lo que es bueno. Ya perdieron todo conocimiento de Dios. Ellos no aman a Dios, aborrecen a su Creador. No quieren oír hablar nada absolutamente de Dios. Y cuando reaccionan con ira, con odio contra Dios. Culpan a Dios de todo o ignoran totalmente a Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido en las sociedades en este tiempo de pandemia? He estado escuchando algunas noticias, tanto en cuanto a la medicina, como también el pensamiento de los gobernantes y de las personas que estudian la conducta humana, que reaccionan en contra de esta peste, este virus, el COVID-19. Y se habla de todo. Se pretende combatir el virus buscando maneras de combatir esta peste, pero en los medios de comunicación social no se menciona a Dios. No, el hombre no percibe, no entiende, no piensa que quizás lo que ha sucedido es una manifestación del justo juicio de Dios, una manifestación de la ira de Dios. Porque aquí Pablo está haciendo un resumen de toda la manifestación del castigo, del juicio de Dios sobre la humanidad. Y también Pablo menciona las razones que Dios ha tenido y tiene para manifestar ese castigo, esa ira y ese juicio. Y en los medios de comunicación modernos no se menciona a Dios. Simplemente asumen la actitud de que Dios no existe. Ignoran totalmente a Dios. Pienso, amados hermanos y hermanas, que nosotros debemos de orar para que en su misericordia Dios ilumine la mente de estas gentes que tienen una mente reprobada. Hay tanta tiniebla, tanta ignorancia, tanta maldad. La gente está tan esclavizada a hacer malignidades y tan esclavizada al poder del diablo que nosotros los cristianos deberíamos de doblar las rodillas y clamar a Dios para que ilumine la mente de los gobernantes de cada nación, de los religiosos que hay en todas las naciones y culturas. Deberíamos de orar para que Dios les dé ese conocimiento básico que ellos han perdido, que hay un Dios, que hay un Creador y que todo ser humano tiene que dar cuenta a ese Creador. Pienso que si los hombres recobraran ese conocimiento esencial de la existencia de un Creador al cual tenemos que darle nosotros cuenta de nuestra conducta, entonces los hombres levantarían su mirada al cielo y pedirían perdón a su Creador. Pero hay tanta maldad, tanta oscuridad e ignorancia de los habitantes de todas las naciones que cuando se manifiesta la ira de Dios ya ni saben que es una manifestación del justo juicio de Dios sobre la humanidad y que este juicio de Dios sobre la humanidad tiene un propósito de que el hombre reflexione, que se dé cuenta que es pecador, pero que existe la posibilidad de acudir a ese Creador y arrepentirse de los pecados, abandonar los pecados, y entonces Dios en su bondad, en su misericordia, va a perdonar los pecados
de los habitantes de todas las naciones. Creo que eso debería ser uno de los motivos de nuestra petición a Dios, que el hombre recobre el conocimiento de Dios. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos de orar así, debemos de clamar al Señor para que los hombres procedan al arrepentimiento y puedan escapar del justo juicio del Señor. Entonces Pablo en el capítulo 1 ha hablado del pecado de los gentiles, de todos los gentiles. En el capítulo 2 habla de los moralistas y también habla de la culpabilidad del pueblo escogido de Dios, que es el pueblo judío, el pueblo israelí. Eso vamos a hablarlo en las próximas exposiciones de este libro de Romanos. Pablo está tratando de convencer que a todas las razas humanas que somos culpables, que no hay excusa, que hemos hecho la maldad, que nos hemos corrompido, que hemos perdido el juicio, el sentido común, que hemos ya perdido el conocimiento de lo que es bueno y también de lo que es malo. Ya nos acostumbramos a decir tantas mentiras y vivir en la mentira que ya no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia, entre aquello que es bueno y malo. La conciencia del ser humano se ha endurecido, se ha corrompido. Y vienen los juicios de Dios y tan duro es el corazón del hombre y tanto se ha endurecido y oscurecido la mente de los seres humanos que ya ni siquiera perciben que es posible que lo que ha sucedido y está sucediendo y sucederá en el devenir de la existencia humana es a causa del pecado del hombre. Entonces, esa es la oración. Debemos de orar para que Dios sensibilice la conciencia y sensibilice la mente del hombre, porque estamos viviendo en el tiempo en que los hombres se han corrompido, que Dios los ha entregado a la vanidad de su mente. Como no aprobaron a Dios, dice el apóstol Pablo en el verso 28, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ya no son capaces de distinguir entre los valores y los antivalores. Y eso lo vemos nosotros, incluso en las personas que consideramos más capacitadas, personas que egresan de los centros de educación más altos y elevados de cada país. Estos son los que gobiernan. Y sin embargo, cuando están gobernando, sus acciones demuestran que ya no tienen ética, que han corrompido los valores familiares, los valores morales. Vemos cómo ellos actúan, abusan de la autoridad y cuando gobiernan con injusticia, como dice aquí, que están atestados de toda injusticia, de maldad, que no temen a Dios, que son implacables, que no tienen misericordia, que son altivos e inventores de males y que ellos menosprecian los valores del hogar, que son rebeldes desde pequeños, desde adolescentes, viven con rebeldía, no se sujetan a ninguna norma ética, moral, ni a ninguna ley que regule su comportamiento y su accionar. Esa es la época en que estamos viviendo, amados hermanos. Así que debemos de orar. Ore mucho, hermano.
por su familia, por sus amigos, por el gobierno. Ore para que el hombre, Dios le dé la facultad de poner en ellos temor de Dios, para que los hombres se arrepientan de sus pecados y la sociedad se vuelva a su Creador. Vamos a seguir hablando de esto en las próximas exposiciones, predicaciones, y Dios nos dé la capacidad y la facultad de poder enseñar todo el libro de Romanos. Dios lo bendiga, amado hermano. Tenga cuidado de su familia. Como padre de familia, conduzca en el camino de la fe y de la justicia a su esposa y a todos sus hijos e hijas, a sus nietos y a sus bisnietos. Condúzcalos. Usted es el sacerdote de la familia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.